y a quienes siguen esta actividad virtualmente. Les damos la más cordial bienvenida al panel de Gobierno Abierto en el marco de la Semana de la Transparencia 2021, una iniciativa de la Secretaría en articulación con diferentes actores para incentivar la apropiación de los principios de gobierno abierto, transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción. El objetivo de este encuentro es propiciar un espacio de diálogo permanente con la ciudadanía, recogiendo las experiencias y buenas prácticas en el uso de la información pública para aportar a la construcción de ciudad. Dicho esto, este panel incluirá la presentación de experiencias con datos abiertos y cómo estos le aportan a la formulación de política pública. Antes de comenzar, les explicaré un poco la dinámica de este panel, el cual cada ponente tendrá 10 minutos para la presentación de su experiencia y otros 5 minutos para responder 3 preguntas orientadoras que tendrá el moderador. Al finalizar, de acuerdo también al tiempo, se presentarán otras preguntas adicionales relacionadas con lo expuesto en el panel y posteriormente se atenderán preguntas del público. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida e invitamos a que suban al escenario a Lina Quiñones, directora de Integridad para la Movilidad. Lina es ingeniera ambiental y economista de la Universidad de los Andes, con un título de maestría en urbanización y desarrollo de la London School of Economics. Se ha desempeñado como consultora e investigadora sobre temas de movilidad urbana sostenible en distintos países. Ha trabajado en diferentes temas relacionados con la movilidad urbana, incluyendo las experiencias de las mujeres en los espacios públicos, la formulación de política pública basada en datos, los impactos ambientales de las políticas de transporte y la promoción del uso de la bicicleta y la movilidad peatonal. Bienvenida, Lina. También invitamos a Andrea Ramírez Pisco, directora de Gestión del Conocimiento de la Secretaría Distrital de la Mujer. Ella es estadista y magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Su experiencia está dedicada al Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá. Bienvenida. Ahora invitamos al escenario al doctor Alejandro Gómez López, secretario de Salud de Bogotá. Él es médico especialista en Auditoría de Salud de la Universidad CES y en Finanzas de la Universidad de AFIT, máster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. Él nos va a comentar sobre su experiencia desde el Observatorio de Salud de Bogotá, Saludata. También invitamos a David Monroy Londoño, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Él es economista con maestría y doctorado en Economía, con más de 8 años de experiencia profesional como académico, consultor, investigador y gestor público. Ha trabajado en temas como urbanismo, vivienda, conflicto, educación, desarrollo económico, seguros y riesgos laboral, finanzas y antilavado de dinero, entre otros. Cuenta con una amplia experiencia como gerente público a nivel nacional y fue director de estudios macro en la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Bogotá. Él nos va a comentar sobre el Observatorio de la Región Bogotá, Cundinamarca. También invitamos a Pablo Carlos Zuleta González. Él es médico especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana de Bogotá y candidato a maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 18 años está dedicado al trabajo en adicciones y farmacodependencia. Es director del área de consumo de drogas, salud pública y educación del CEDED y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. También es asesor de la Fundación La Luz, miembro del subcomité de adicciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y del subcomité de filosofía de psiquiatría. Él nos va a comentar sobre el uso de datos abiertos para toma de decisiones en política pública en caso mental. Finalmente, invitamos a moderar este panel de expertos sobre los datos abiertos a Felipe Guzmán. Él es alto consejero distrital de TIC de Bogotá, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Tiene amplia experiencia y trayectoria en el sector público, enfocado siempre en usar la tecnología como medio para lograr transformación social y de los territorios. Es investigador del Observatorio de Gobierno, Sociedad y Tecnologías de la Información de la Universidad Externado, lo cual le permitió conocer las mejores prácticas internacionales en el uso de tecnologías y gobierno. Lideró la estrategia y el acompañamiento a regiones y entidades públicas del país en la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC.
pues a este maravilloso panel que tenemos en esta tarde de hoy. Bienvenido, el escenario es de ustedes y Felipe, el micrófono es tuyo, ya te lo... Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen por las distintas plataformas, las redes, a todos los compañeros del panel, que ya es como frase de lugar común decir que es un panel de lujo, pero creo que en materia de lo que vamos a hablar hoy realmente tenemos unas experiencias que sin duda son las más significativas que podemos tener para esto tan relevante desde la lógica de gobierno abierto, que son los datos abiertos y los datos para política pública. Para cómo hacemos para cada vez tener más decisiones informadas, para tomar nuestras decisiones no solo desde el gobierno, sino inclusive los ciudadanos en su vida diaria, desde el acceso a los datos. Como nos planteaban, el panel va a tener una metodología en la que vamos a empezar conociendo las experiencias y la idea es después conversar sobre unas preguntas orientadoras que nos permitan como llegar a esos puntos que siempre son las claves del éxito o del aprendizaje en las distintas experiencias que hemos vivido. Entonces, para no alargarme mucho más, comencemos con las experiencias. Entonces, si quieres, Lina, comenzamos aprendiendo sobre el Observatorio de Movilidad y todo lo maravilloso que están haciendo desde el sector. Gracias, Felipe, gracias, secretario. Entonces, yo les voy a contar hoy un poco de cómo fue nuestra experiencia montando el Observatorio de Movilidad que lanzamos el pasado 7 de octubre y que nos tiene muy contentos. Y aprovecho que estamos aquí en la Secretaría de Salud y con el secretario para contarles que también una de las experiencias exitosas que queríamos seguir, uno de nuestros ejemplos a seguir fue el Observatorio de Salud Data, que realmente es una de las mejores prácticas que hemos visto en datos abiertos y en transparencia en el distrito. Entonces, digamos que para hablar de datos abiertos primero nos toca pensar un poquito en qué son los datos abiertos, qué cuenta como datos abiertos y qué no. Es común que nosotros entramos en los portales de datos abiertos del Gobierno de Colombia, de Bogotá, y los encontramos llenos de PDFs, de documentos que sí se abren, interesante, tienen indicadores interesantes, no se pueden manipular. Yo también he estado del otro lado y he sufrido para buscar una base de datos que uno pueda, pero aplicarle una tabla dinámica en Excel y es complicado. Y pasa lo mismo con los derechos de petición, que uno, pues la ciudadanía manda y les llega es una tabla larguísima en PDF que les toca empezar a transcribir o lo que sea si uno quiere manipular los datos. O incluso hay archivos de Excel, pero son 2 filas, 3 columnas y realmente no sirve mucho. Nosotros en movilidad, sí, desde hace mucho rato el sector movilidad de Bogotá viene teniendo buenas prácticas en cuanto a publicar las bases de datos, por ejemplo, de las encuestas de movilidad. Las bases de siniestralidad se publicaban también año a año y también algunos documentos como por ejemplo el anuario de siniestralidad. ¿Qué pasa ahí también? Entonces, los datos están disponibles para quien quiera accederlos, manipularlos, pero a veces, por ejemplo, para una ciudadana cualquiera que de pronto no le interesa ponerse a hacer todo el análisis o no maneja programas avanzados de análisis de datos, grandes bases de datos, en el caso de la encuesta de movilidad muchas veces toca unir varias bases y quiere solamente saber un datico de contexto de cómo se mueven las mujeres en Bogotá, por ejemplo, es bien poco accesible, toca buscar los documentos. Entonces aquí también queríamos como cubrir ese vacío de información que había entre el datos que no son datos y el datos muy manipulables pero que no están accesibles a la ciudadanía, y también por eso surgió el observatorio, de nuevo, y lo repito, replicando experiencias exitosas como el Observatorio Ambiental de Bogotá y Salud Data. Entonces aquí lo que nosotros quisimos hacer era un portal que fuera sencillo de entender para cualquier persona, cualquier ciudadano, ciudadana, también para los medios que nos piden muchos datos, que necesitan también. ¿Otra vez?
y ojalá que se actualizara día a día o que tuviera una mayor periodicidad. Por ejemplo, nosotros también en el marco de la Semana de Seguridad Vial publicamos el anuario de siniestralidad vial, que tiene información muy interesante, pero a la gente le toca esperar pues 10 meses para ver cómo nos fue en siniestralidad el año pasado. En cambio, por ejemplo, aquí, ya con este tablero, si nosotros entramos a la sección de seguridad vial y vemos el tablero de estadísticas de siniestros viales, entonces ya estamos viendo la última información que tenemos. Aquí también, por ejemplo, tenemos información geográfica de dónde están ocurriendo los siniestros viales y también se actualiza con la última información que tenemos. Entonces, sí ha sido una experiencia bien interesante. De nuevo, aquí lo que nos interesa es ser más transparentes, poder compartir nuestra información con la ciudadanía y otra vez, no con los académicos o con los investigadores o las personas que manejan datos, que son expertas en analítica de datos, sino cualquier persona que quiera ver cómo está la movilidad en Bogotá, que se interese por saber cómo está la seguridad vial. Y de nuevo resalto el tema de transparencia, ¿no? Si nosotros decimos que, por ejemplo, en 2020 y 2021 hemos tenido una reducción significativa en siniestros viales, la gente puede entrar y ver que es cierto, que ahí eso lo muestran los datos. Si de pronto les interesa saber cuál es el mes en el que más siniestros ocurren, también pueden verlo ahí y cómo se ha venido comportando desde el año 2017. Entonces esa parte pues ha sido bien interesante. Estamos hasta ahora de nuevo lanzando nuestro observatorio, estamos aprendiendo cómo mejorarlo. Es un proyecto que continúa en construcción, estamos desarrollando nuevos tableros, estamos complementando los existentes, todos los días nos dicen, venga, se les fue aquí un error, esto está mal escrito y lo vamos arreglando, pero pues sí, ha sido una experiencia bien interesante y esperamos de nuevo que esto también les sirva a la ciudadanía, por ejemplo, para tomar decisiones más informadas, o al tener datos abiertos también ya en este formato o en el formato de bases de datos, o ojalá en un futuro en un formato de API que de nuevo también se actualice casi en tiempo real, por ejemplo, promueva la innovación en la ciudad, el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de tecnologías nuevas para mejorar la movilidad, y entonces se va volviendo un tema como de bidireccional. Nosotros le damos los datos a la ciudadanía y la ciudadanía también nos puede ayudar a mejorar nuestros procesos. E incluso algo que también me ha parecido interesante de la construcción de este observatorio es que no más tratar de construirlo ya nos ha ayudado al interior del sector y de la Secretaría a mejorar varios procesos, a optimizar nuestros procesos, la manera en que reportamos datos. Digamos, acá nos preguntamos cuáles eran los indicadores que más nos pedían interna y externamente, y automatizamos ese análisis. Y eso quiere decir que nuestro equipo de análisis de datos ya no tiene que estar haciendo análisis repetitivos semana a semana, sino que tenemos un tablero al que podemos referir a las personas, al que podemos referir de nuevo a los medios que nos piden datos, a la ciudadanía, a los mismos compañeros del sector de la Secretaría, y eso nos deja también tiempo como para pensar en nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, pues ha sido una experiencia bastante interesante y de verdad que cierro con una invitación a que por favor entren a la página web observatorio.movilidadbogotá.gov.co y lo exploren y nos digan qué les ha parecido. Muchas gracias, Lina. Yo voy a tratar de ir como recogiendo unos mensajes centrales en cada una de lo que ustedes nos comparten. Y sin duda yo creo que un elemento esencial es entender que transparencia desde gobierno abierto no es únicamente datos abiertos reutilizables que tienen que estar, que generan un valor a varios actores, pero también profundizar en temas de usabilidad y empezar a entender esos usuarios de esos datos y esa información que necesitan, qué tipo de visualizaciones, qué le interesa a un emprendedor y un innovador para consumir datos de forma automática y qué le interesa a un ciudadano que quiere consultar esto para tomar decisión de cómo se mueve en su vida diaria. Y el otro mensaje es que yo creo que ese propósito que nos lleva a pensar en datos e información siempre tiene que estar muy claro, porque muchas veces, y lo digo las entidades, por ejemplo, algunas entidades que hemos podido acompañar durante varios años, ven en los datos abiertos una tarea. Entonces tengo que chulear una pregunta por allá en Furac que me preguntan si yo abro datos y no realmente si esos datos están transformando la vida de las personas. Y creo que vamos a seguir viendo un poquito de eso, pero mil gracias.
atendidas en servicios de salud, por ejemplo. Para eso necesitamos la información de salud. No tenemos la información de las mujeres fallecidas en siniestros viales, necesitamos la información y traernos esa información es difícil. Entonces, lo primero que tiene este observatorio es una parte de datos, que lo que busca es a través de un visualizador de datos, en este momento brindar información de 3 cosas. Lo primero, las violencias hacia las mujeres en Bogotá, que es por supuesto el tema fundamental para nosotros en la Secretaría. Por otro lado, el tema de atenciones, que son las cosas que nosotros brindamos directamente, asesoría social, jurídica, sobre todo relacionada con temas de violencia, y un tema de calidad de vida que tiene que ver con pobreza y con empleo. En este momento estamos, digamos, junto con la Alta Consejería TIC, digamos, están buscando recursos internacionales, también seguramente será con Ágata, todo el tema de la infraestructura de datos del sistema distrital de cuidado, y eso seguramente será algo que repose acá. Lo que ustedes pueden encontrar en este observatorio es información actualizada de los delitos contra las mujeres en Bogotá, que es información que, por ejemplo, viene de CIEDCO. También hay información de las atenciones que nosotros brindamos en cada uno de nuestros servicios. Por ejemplo, la línea púrpura es un servicio que para nosotros se volvió fundamental porque pasamos en 2019 de tener este volumen de atenciones, digamos, de acá a acá, un volumen de atenciones de 14.000 atenciones en profundidad, es decir, mujeres que ya llegan con una afectación fuerte y hay que hacerle un acompañamiento psicosocial, a tener un volumen de 24.000 atenciones. Esto lo que nos permite, digamos, como visualizadores, tener estas respuestas rápidas, es que ustedes puedan entrar, saber qué pasa a nivel localidad, cómo están atendiendo, qué pasa con las mujeres que son víctimas de violencia psicológica, por ejemplo, dónde están ubicadas y demás. Y hay otra serie de indicadores que se encuentran acá, y otra de las cosas que, digamos, es importante es que muchas de las mujeres, sobre todo las ciudadanas que son las mujeres que, o bueno, las ciudadanas que tienen más acceso a este tipo de información, no tienen el conocimiento para poder hacer un análisis profundo de esto. Entonces, para eso nosotros seguimos haciendo la parte de investigaciones, que es esta parte rutinaria, digamos, de lo que pasa con las mujeres, y para esto tenemos una serie de informes que son periódicos. Tenemos unos informes por localidad que se hacen cada año, así como el anuario de siniestros viales. Nosotros tenemos un anuario de qué pasa con las mujeres en cada una de las localidades en los 11 derechos de la política pública. Tenemos informes de violencias y de temas económicos de las mujeres que hacemos semestrales. Tenemos unos reportes mucho más cortos, digamos, que se llaman los Infomujeres, que lo que hace es mostrarnos información muy rápida y muy ágil de lo que está pasando con las personas, con las mujeres en Bogotá, por ejemplo, de qué ha pasado con las mujeres en temas laborales, digamos, a partir de la pandemia, y nosotros lo que hacemos es un análisis de lo que pasa con la situación de las mujeres, y también tenemos informe de las atenciones que vamos realizando cada 15 días. ¿Esto por qué? Porque se vuelve súper relevante saber qué está pasando con las mujeres, sobre todo de haber pasado este periodo tan complicado que fue el periodo de la pandemia. Entonces, los invito y las invito también a que entren a esta página del OMED, que la consulten. Aquí es importante contarles que toda la información que está acá también está en la página de datos abiertos de Bogotá. Entonces, ustedes pueden entrar, descargar las atenciones que hemos realizado, obviamente anonimizadas, pero hay información de microdato para los datos, para la información que se quiera analizar a profundidad. Y pues bueno, afortunadamente en este momento el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género ya somos cerca de 30 personas, así que también cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier recomendación que nos quieran hacer, pues bienvenidísimas, bienvenidísimos, y pues estamos para seguir aportando información para la toma de decisiones para mejorar la vida de las mujeres en Bogotá. Muchas gracias. Señor. Sí, señor. Si me da 2 segundos. Si quiere, al final, con mucho gusto, yo me acerco donde usted esté y le brindo toda la información de nuestra dirección de enfoque diferencial, que tiene una referencia específica para mujeres en situación de discapacidad. Muchas gracias, Andrea. Y recogiendo como 2 elementos que considero muy relevantes de lo que planteas, sin duda este concepto de enriquecer los datos cuando trabajamos intersectorialmente cada vez cobra más relevancia. Muchas veces la administración pública trabaja por silos, y es uno de los grandes retos que hemos tenido como administración. Nuestro plan de desarrollo no tiene un enfoque sectorial, tiene un enfoque intersectorial. Y justo lo que busca es que, entre otras, somos conscientes que los datos e información generan mucha más valor cuando lo vemos alrededor de procesos transversales.
Y el segundo, la oportunidad en la información y los datos. Muchas veces los observatorios, y me quedo con ese concepto del observatorio modelo ochentero, hacía análisis descriptivos de lo que había pasado hace mucho tiempo, lo cual ya no permite tomar las decisiones ni mejorar los servicios con la oportunidad que lo requerimos, y creo que es algo lo que también esta experiencia nos ha enseñado mucho. Pasemos a Salud Data, señor secretario. Tiene usted la palabra. Gracias, Felipe. Si hay un término que marque la mirada de la ciudadanía hacia los funcionarios oficiales, es la suspicacia. De nosotros se sospecha, de nuestras motivaciones se sospecha permanentemente. En los últimos días y ayer se tomó una decisión alrededor de la contratación en la época electoral, lo que se conoce con el término de ley de garantías. Y se levantó todo el mundo en el país a decir que era otra vena abierta a la sinvergüenzada de los funcionarios y funcionarias públicas que se iban a robar el presupuesto para favorecer a tal o cual posición electoral. O sea, se supone la mala fe. Y por eso de lo que estamos hablando aquí, alrededor de transparencia, tiene un valor tan importante, porque es una de las maneras, por lo menos para nosotros, tal vez la única, también está la coherencia, también está la constancia, pero es una de las maneras que se tiene para ir bajando esas condiciones de suspicacia que se tiene permanentemente frente a lo que debe ser las motivaciones públicas. Entonces, ¿para qué un observatorio? Aparecen diferentes consideraciones de por qué hace falta un observatorio. Debo decir que en el área de la salud nosotros tenemos una cultura del dato brutal. Nosotros estamos haciendo cultura del dato hace más de 2 o 3 siglos. De modo que para nosotros no es novedoso. Nosotros sí somos los observatorios ochenteros. Yo me crié con el anuario estadístico, ¿sí? Eso era lo que sacábamos cada año. Y todavía hoy con la producción del dato, con organismos tan ágiles y tan paquidérmicos como el DANE, no podemos sacar una mortalidad sino año y medio después, que porque hay que revisar el dato, que tenemos que pasarlo por medicina legal, etcétera, etcétera. Entonces, sí que tenemos una cultura del dato en el sector salud, pero además nos ha servido para la toma de decisiones, que si son oportunas o no, teníamos otro mundo. Una decisión que se tomaba 4 o 5 años después de que ocurría un fenómeno se consideraba oportuna, porque nuestros cambios eran generacionales. Hoy, por supuesto, ni las condiciones ni la gente nos permiten que tengamos cambios generacionales. Unas frasecitas como para decir por qué estamos metidos en esto. El hecho de que uno no mire una cosa no quiere decir que la cosa no ocurra. Ahora, si usted la mira, tiene la obligación de modificarla. Nosotros normalmente no medimos aquello que no queremos modificar y entonces tendríamos que subvertir el término de normalidad. Durante mucho tiempo, la violencia doméstica contra las mujeres fue algo normal. ¿Sí? Eso no se documentaba, era un sino con el que se tenía que vivir, ¿sí? Pero tampoco se hablaba, por ejemplo, de embarazo adolescente. Eso era una parte normal, no muy bonita de nuestra sociedad, pero con eso se vivía. En la medida en que problematizamos una condición, en la medida en que entendemos que las cosas no tienen que ser así, las empezamos a medir. Y de pronto nos damos cuenta con sorpresa de que no es la norma. Las mujeres que vivían en un ambiente de violencia, cuando les pegaban sus parejas o les pegaban sus mayores, pensaban que eso era lo normal, y si se comunicaban solamente entre ellas, probablemente todas eran golpeadas y entonces decían, esta es la vida. Cuando uno amplía la mirada y se da cuenta de que no en todas partes es así, de pronto se puede poner a pensar, ah carajo, es que no tiene que ser así. Entonces el tema del observatorio en últimas es una voluntad política. Nosotros miramos aquellas cosas que nos interesa mirar. Por eso la Secretaría de la Mujer empieza a mostrar el tema de violencias y empieza a mostrar el tema de feminicidios y empieza a mostrar el tema de accidentalidad, por ejemplo, si es que las mujeres son más lábiles o son más víctimas de accidentes y de violencia callejera, etcétera, etcétera. En el caso de nuestro observatorio o de nuestra política de gobierno abierto en la ciudad de Bogotá, tiene estos 4 pilares, esto lo maneja incluso mejor Felipe que yo.
El tema es transparencia, participación, colaboración y servicios. O sea, sí hacemos cosas, pero ¿para qué? Hablemos del caso de Salud Data fundamentalmente. Lo primero es, en el sector público, insisto mucho en que tenemos que evitar el hecho de pensar que nosotros inventamos la rueda. Cada cosa que nosotros estamos haciendo hoy está soportada en años y en décadas a veces, de funcionarias y funcionarios que pensaron que se podía hacer de otra manera y empezaron a empujar la carreta. Por eso es importante que se acabe con la mezquindad política de los gobiernos, porque lo que normalmente pasaba en la ciudad de Bogotá y en muchas partes es que proyecto que haga una administración saliente es cancelado por la administración entrante y allí se frustra todo. Nosotros necesitamos continuidad, necesitamos saber que los problemas de verdad importantes que miramos a través de los indicadores y de los observatorios son problemas de Estado, no de gobierno. Y entonces, en el caso de Salud Data, esto nació en el 2018, en una administración que no era la nuestra, en una administración con la que tenemos muchísimas diferencias. Y por eso no lo íbamos a seguir de ninguna manera. Eso sí, se volvió lo más exitoso del mundo entero por azares del destino, porque a nosotros nos tocó el COVID. ¿Sí? Y entonces, en el manejo de la pandemia, Salud Data se constituyó en una rock star. Empezamos en el 2018 midiendo 30 indicadores. En el 19 teníamos 191 y para el 20 subimos a 212. Entonces, aquí 3 preguntas importantes. En salud es una barbaridad, pero en todas las áreas del conocimiento. También en movilidad, también en mujeres, también en agricultura, también en lo que usted quiere, puede tender al infinito los indicadores que uno quiera sacar. Entonces, hay una primera pregunta que se tiene que hacer uno como responsable. ¿Qué vamos a medir? Y la segunda, ¿con qué periodicidad? Ese con qué periodicidad lo va a determinar la necesidad de la toma de decisión. Cuando nosotros encontramos Salud Data, teníamos la misma lógica de los observatorios de salud pública, de estar mirando, por ejemplo, mortalidad infantil, mortalidad materna, embarazo de alto riesgo, bajo peso al nacer, y sacábamos estadísticas anuales. Cuando empezó a llegar el COVID y el COVID nos mataba gente cada 24 horas, nos dimos cuenta de que periodicidades de 15 días, de 6 meses, de 1 año, no nos servían para nada. Entonces tendría que decir uno con qué periodicidad, y en el caso de Salud Data empezamos a medir los indicadores diariamente, sobre todo los de COVID. ¿Debe un observatorio analizar? Esa es una buena pregunta, ahorita lo planteó alguna de las compañeras que habló. Porque uno puede simplemente mostrar, nuestro Salud Data es bastante descriptivo, y yo he buscado que así sea, porque tenemos un público que es muy variado, desde la comunidad común y corriente, desde la ciudadana o el ciudadano que quiere ver, que se busca en la foto. Ah, yo vivo en Bosa, ¿cómo estará la situación de mortalidad o de transmisión de la enfermedad en Bosa? Pero también tenemos a los grandes estudiosos de los distintos grupos universitarios que quieren también acceder a la información y pudiera tener ese nivel de análisis. De modo que no sé si el observatorio nuestro debe hacer análisis, hasta ahora es bastante descriptivo. Hoy por hoy la situación de Salud Data es esta, tenemos una cosa muy grande, tenemos 10 millones de visitas, tenemos 2.200.000 usuarios y tenemos indicadores ya de 238 en 9 ejes temáticos. Salud Data ya produce información de manera casi automática, o sea, Salud Data ya tiene la máquina o las máquinas, en eso no soy exacto, perdónenme que técnicamente no manejo las cosas como muchos acá, pero roba la información de las fuentes y puede capturarla y digamos procesarla para mostrarla. Eso es una cosita sobre la que me voy a extender al final. Se ha ganado premios, en esto no me voy a detener, porque esto es un poco el elogio, pero quiero decir 2 palabras alrededor de la construcción de democracia. De las cosas difíciles que nos tocó en el COVID-19 fue imponer medidas epidemiológicas que no se habían tomado nunca. Hoy se ve la cosa más o menos clara, pero hace año y medio, estaba yo y el equipo de trabajo con la alcaldesa en un mundo distópico, en el que le íbamos a proponer a una ciudad de 8 millones de habitantes que se encerrara toda, durante 3 días, a ver si éramos capaces, que no salieran a nada. Experimentos sociales rarísimos.
Y ese tipo de decisiones que conlleva un nivel de sacrificio y de dolor tan enorme como fueron los cierres que nosotros tuvimos que someter a Bogotá, no tienen sino una manera de tener acogida, de tener apego por parte de la ciudadanía, que la gente entienda sus motivaciones. Y la gente entiende sus motivaciones cuando usted es capaz de compartir la misma información con la que está tomando las decisiones. Y creamos esta barbaridad entonces, que ya es muy fácil de entender, que ya es muy lógica, pero que otras partes del mundo no fueron capaces de tomar, porque una de las herramientas más importantes del poder es el acceso privilegiado a la información. Usted tiene el poder cuando tiene los datos y toma la decisión porque usted tiene información. El resto de la gente no necesariamente la tiene y lo tiene que acatar. El apego que hubo por parte de Bogotá a nuestras medidas fue de verdad extraordinario, y eso no es porque seamos muy elocuentes, Claudia López o yo, eso fue porque mostramos esta información todos los días, la mostrábamos en cada una de las variables, la mostrábamos en cómo eran los indicadores que estaban armando o que estaban reflejando la muerte de la ciudad. La ocupación de unidades de cuidados intensivos, que la vivió el mundo entero, de esto era solamente, acuérdense de lo que hablaban los telediarios, todos ellos en el mundo entero no hablaban sino de ocupación de unidades de cuidados intensivos, de número de muertos y de qué estábamos haciendo con los cadáveres. Cuando nosotros exponemos esto, la gente entiende, pero además va tomando un nivel de intolerancia para la falta de actualización del dato que fue una barbaridad. Nosotros nos despertamos todos los días, Claudia y yo, a mirar nuestro Salud Data. Por eso la gente de Salud Data tenía que trabajar toda la noche. Era el horario más bizarro de trabajo. Empezaban a trabajar como a las 4 de la tarde y terminaban de trabajar más o menos a las 5 de la mañana. Porque con eso se levantaba el país, ver cómo estaban los números. Y los necesitábamos en ese momento, porque nuestras decisiones eran así, de horas. Este tipo de cosas que vamos mostrando le va generando entonces a la gente mayor nivel de credibilidad. Quiero terminar por una cuestión que está cargada de simbolismo también. ¿Quién utiliza los datos que están en el observatorio? Una cosa es que lo utilice el gomoso del dato, una cosa es que lo utilice el académico, una cosa es que lo utilice el formador de opinión y otra cosa es que lo utilice el tomador de decisiones. Con estas indicaciones, con estos números, tomábamos las decisiones, Claudia, el Consejo de Gobierno y el Secretario de Salud. Cuando usted pone en todas sus exposiciones, vea, es que estoy tomando la decisión con esto, la gente entiende. Y la gente dice, yo hago parte de esa toma de decisión y por eso nosotros tenemos apego a las medidas gubernamentales. Una última transparencia para llamar la atención sobre la complejidad. No faltaría más que nosotros como científicos de datos pensáramos en la unicausalidad. Al ser humano le es muy elogioso pensar en la unicausalidad. Es que si hubo un partido de fútbol, las muertes de 8 días después están relacionadas directamente con el partido de fútbol. Es que si hubo una marcha campesina, el contagio de dentro de 7 días está relacionado con la marcha campesina. Para desgracia de todos, sabemos que el mundo no es así. El mundo es complejo. Y por eso, Salud Data, en este caso, entiende la complejidad y hace esta cantidad de correlaciones. Detrás de esto hay miles y miles de horas de trabajo de gente haciendo lagos de datos y haciendo capturas automáticas de información para poder nutrir este tipo de observatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Y se saltó la parte de elogios, pero yo sí cojo ese rol, porque en muchos escenarios me ha tocado ir a hablar a nombre de la ciudad y sin duda cuando uno puede hablar de lo que ocurrió con Salud Data es muy gratificante. Porque yo, por ejemplo, llevo dando lora con datos abiertos hace muchos años y tratando de mostrar esto para qué sirve y cómo funciona la toma de decisiones basadas en datos. Y cuando uno ve lo que se logró en Bogotá, desde la toma de decisiones por parte de la administración, desde que los ciudadanos todos los días quisieran tener esta información para sentirse, digamos que refrendados en sus decisiones diarias. Yo le digo, mi suegro, lo primero que me pidió fue aprender a entrar todas las mañanas a ver cómo estaba el tema de las UCIs.
y empezó a volverse un usuario porque lo empezó a adoptar como parte de su vida, y ese es el éxito cuando ya construye uno confianza desde los datos y la información. Ya se saltan muchas de esas discusiones sobre legitimidad. El segundo elemento que quisiera recoger es el de decisión política, y es que efectivamente tener enfoques basados en toma de decisiones basados en datos o datos abiertos para legitimidad son una decisión política, es una decisión de cómo se gestiona lo público, es una decisión de cómo entendemos claramente que nos debemos al servicio público, que realmente nos debemos a los ciudadanos y que por ende no hay ninguna razón para que información o datos que nosotros gestionemos no puedan estar en las manos de ellos para entender qué estamos haciendo. Y esa decisión creo que es esencial para ver los resultados que tuvimos. Un tercer elemento que quisiera recoger es el de complejidad, y es porque yo creo que en muchos ejercicios de toma de decisiones basados en datos o de gestión de datos, entendemos la complejidad y terminamos manifestándosela a los ciudadanos como complejo. El reto grande está en esto que usted mostraba. Tengo esta complejidad por detrás, hay un equipo gigante que todos los días está moliendo esos datos y esa información para entender qué valor generar, pero logramos llegar a un producto que es completamente entendible para un tomador de decisión o para un ciudadano, con toda la legitimidad del trabajo que se tuvo por detrás. Y creo que entender eso es muy valioso para sacar todo el poder de los datos. Mil gracias, secretario, de nuevo por la experiencia. Vamos a pasar con David, nos cuente un poco del Observatorio de la Región Bogotá-Cundinamarca, que vienen liderando desde la Cámara de Comercio. Mil gracias, David. Bueno, muchas gracias, secretario, muchas gracias por la invitación, Natalia también. Y definitivamente yo creo que quiero arrancar felicitando al distrito, no solamente a las secretarias de salud, la de movilidad, la de la mujer y sobre todo también, por ejemplo, las secretarias como la de planeación distrital, que hicieron algo que definitivamente el país no pudo hacer, diría el país, los entes territoriales no pudimos hacer en la época, yo también estoy en el distrito, y fue generar un gran ecosistema de datos al servicio de la población, de la toma de decisiones. Como decías tú, no solamente son quienes están en los cargos de públicos quienes toman decisiones, las personas en sus hogares toman decisiones. Y ahora mencionaban la incertidumbre que hubo en la época de pandemia. Definitivamente en ese momento yo no tuve la fortuna de estar en el cargo de planeación, pero en ese momento estaba dirigía la producción estadística del DANE. Y hubo una cantidad de decisiones que hubo que tomar súper difíciles, de cómo medir, de cambiar la presencialidad por la virtualidad, de cambiar metodologías que venían dándose por muchos años para poder recoger información, a veces con el miedo de si estábamos arriesgando o no personas a la hora de tomar esa decisión, pero sabiendo la vitalidad que era la recolección de un dato estadístico como el desempleo, como la información para la pobreza, entre otras cosas. Entonces, definitivamente las decisiones que se tomaron en ese momento, hoy se recogen esos frutos en el sentido de que hoy se puede probar que se tomó decisiones
Telefónica, sabiendo los grandes problemas que tiene esto para la generación de información, nos tocó entrar a recopilar información, a procesar información. Fue un aprendizaje de semanas de cómo entrar a conocer nuevas bases de datos para poder darle insumos a los empresarios, a las personas que habían quedado sin trabajo, que habían tenido que ir a la inactividad, para ver qué hacer. No solamente era digamos, de los datos de salud, que eran extremadamente importantes. En ese momento la mayoría de nosotros estábamos encerrados, los datos, digamos, de contagios, de usos y demás no estaban en un punto de gravedad, eran otros problemas. El abastecimiento. Desde el DANE recuerdo que se implementó una operación estadística para saber cómo eran los precios de los insumos o los precios de los artículos de primera necesidad, operativos diarios, como decía el señor secretario, tuvo que cambiar la periodicidad. Aquí eran información diaria, tener que ir a las plazas de mercado, tener que ir a las tiendas, tener que ir a los pocos espacios abiertos, pidiéndole al encuestado que saliera de su casa para ir a la tienda del costado, para poder entregar a los colombianos información para tomar decisiones. Que no solamente era la señora alcaldesa, no solamente era el señor presidente de la República, no solamente era el presidente de la Cámara de Comercio que tenía que tomar decisiones. Cada ciudadano tenía que tomar decisiones que en ese momento creíamos eran de vida o muerte. Nosotros no sabíamos si a la hora, si el mercado al que no le echamos pues el alcohol o algo así era lo que nos iba a matar. Era una época de altísima incertidumbre. Entonces yo creo que fue de los elementos que más creo que debemos rescatar de la época de la pandemia, fue definitivamente la creación de una cultura estadística fuertísima en toda la población. Ahora ya todos buscan la estadística, ahora ya todos buscan un dato con el cual se sustenta una información, ahora todos desconfiamos de la estadística que no tiene, de la decisión que no tiene una estadística detrás. ¿Qué hicimos en la Cámara de Comercio? ¿Qué se hizo en la Cámara de Comercio? En primer lugar, seguir recogiendo la información del registro mercantil, que es la información que nosotros proveemos pues como productor estadístico, e ir informando a la sociedad cómo iba la dinámica empresarial, cuál era la situación, cuáles eran las oportunidades, las debilidades que tenemos en ese momento. Recoger encuestas que se hacían en su momento, algunas con algunos más recursos, telefónicamente, para que los empresarios supieran qué estaba pasando con los insumos productivos, qué estaba pasando con la demanda, cómo estaba la operación de las empresas, para poder tomar decisiones. Nos valimos de información como el registro, las encuestas propias de la Cámara de Comercio, los datos del DANE y datos definitivamente del Gobierno Nacional y distrital. Pasar por favor a la siguiente. Y ahorita ustedes mencionaban la multiplicidad de públicos que entraron a manejar las estadísticas. De nuevo, nunca antes la población general se ha interesado tanto como por las estadísticas, por lo cual es una de las misiones principales que tuvimos quienes hacemos estadística, es ponerla a disposición en un lenguaje completamente claro. Y ese es otro elemento de la cultura estadística que debería quedarse. Y es no solamente publicar ese microdato complejo en la página del DANE, ese dato en datos abiertos, completamente complejo con diccionarios, modelos de entidad-relación, completamente que se necesita ser ingeniero con maestría y doctorado para poder relacionarlas. Nosotros, por ejemplo, en la época sacamos el termómetro de la reactivación, que era un sistema que mostraba a través de unos tacómetros amarillo, verde y rojo. Nada más sencillo que saber si un indicador estaba mejorando, si un indicador estaba empeorando o seguía igual. ¿Para qué? Para que ese empresario, ese ciudadano que emprende, que está ocupado generando producción para su hogar, pudiera tener un elemento muy sencillo, muy claro para saber si la situación estaba mejorando o estaba empeorando. Asimismo, también ponemos a disposición, como decían ustedes, la información a un nivel pues, completamente complejo para quienes son expertos y hacían los verdaderos epidemiólogos y los verdaderos analistas de datos, para que pudieran sacar información y hacer control sobre la estadística que estábamos produciendo, porque es un elemento completamente importante. Que esa apertura a la información, esa apertura a los datos le permita a la ciudadanía y a los investigadores hacer un verdadero control de lo que estamos publicando, no está sesgado, no se midió bien, y por supuesto que en época de pandemia pues se cometieron algunos errores y demás en la manera en que se mide información, seguramente en todas las entidades en las que nosotros participamos, pero digamos ahí está la información para saber esos sesgos, cómo corregirlos o cómo entender la información en función de esos sesgos. Dale a continuación, por favor. Y como les mencioné, el elemento que escogió la Cámara, uno de los elementos principales que escogió la Cámara para atender al empresario fue atenderlo de manera informada. Y se dieron una gran cantidad de operaciones estadísticas. Encuestas como la encuesta nacional que se hizo con Confecámaras para entender el impacto del COVID, por supuesto nosotros en el capítulo Bogotá, encuestas sobre el acceso a financiamiento, porque particularmente la Cámara de Comercio participó con el Gobierno Nacional en algunos programas, con el programa CREAR, para tener garantías y créditos a través del Banco Nacional de Garantías, porque eran elementos que nosotros en las mismas encuestas descubríamos que el empresario necesitaba. Entonces,
hacíamos el diagnóstico con una encuesta, con el mejor recurso, y rápidamente reaccionábamos a unirnos a programas del Estado, a crear programas propios para atender al empresario. Otras encuestas, y hoy, en el 2021 y planeando también el 2022, estamos empezando a cambiar la cultura estadística para tener una mejor comprensión de la información que recogemos, para tener información más profunda del empresario, con un elemento importantísimo, que es el tema de enfoque de género, que ahora lo mencionaba. ¿Y por qué esto es importante? Porque creo que no hay un segmento de la población que se haya visto tan afectado por la pandemia como este, aparte de los jóvenes. Y esto no es porque particularmente la pandemia le dio más duro a las mujeres, es porque la pandemia reveló una cantidad de elementos y vulnerabilidades que estaban presentes y estaban escondidas de pronto en el elemento que no es en la estadística. El tema de la inactividad, el tema del desempleo en jóvenes que las afectó en mayor medida. Entonces, un elemento muy importante es que ahora estamos integrando unos componentes de enfoque de género importantes en las estadísticas, midiendo no solamente los temas de hombre o mujer, o las distintas alternativas que hay en la pregunta de cuál es el sexo de la persona que responde, pero también midiendo en las empresas, por ejemplo, cómo está la composición en juntas directivas, cómo está la composición en cargos directivos, elementos que realmente le permiten a uno entender diferencias, márgenes salariales, márgenes, digamos, en participación, y definitivamente elementos como, por ejemplo, la relación vida-trabajo en lo laboral, porque eso es un elemento que adicionalmente también estamos midiendo y que creemos que tiene que cambiar. Eso era todo lo que yo tenía, y pues ahorita en las preguntas ampliaremos más otros temas. Gracias. Muchas gracias, David. Quisiera recoger dos cosas para no repetirme con otras. La primera es, efectivamente, este tema de cultura del dato, tanto en la ciudadanía como en los tomadores de decisión, como en las empresas, es algo que vimos que se aceleró con el COVID, y que creo que hoy el reto es cómo hacemos que eso no se pierda, ¿no? Porque cada vez que vemos las encuestas de cómo evolucionó la apropiación digital, es cómo hacemos para que el efecto péndulo nos lleve de nuevo a sentirnos alejados del tema, y creo que es un reto que tenemos en colectivo. Y el otro reto creo que fue cómo empezamos a ver nuevas fuentes de datos, cómo empezamos a ver nuevas necesidades de recolección de información y de datos que antes no teníamos, cómo reconocemos fuentes que ya existían y no habíamos incorporado. Porque en el momento en que lo necesito para allá es cuando empiezo a darme cuenta que todos podemos estar haciendo cosas muy similares y que esa sinergia me puede llevar a generar mucho más valor. Mil gracias, David. Pablo, por favor, que nos va a contar sobre datos abiertos para política pública, especialmente en temas de salud mental. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Este es un escenario realmente muy importante para discutir este tipo de temas. Yo voy a presentarles dos aspectos que nosotros hemos desarrollado con el uso de datos que están registrados en las atenciones, tanto en salud pública como en atenciones resolutivas a través del POS, en donde en un paso atrás de lo que han presentado hasta ahorita se hace necesario entender que todo el procesamiento para poder llegar a tener esos datos abiertos es indispensable hacer una gestión muy precisa para que esos registros realmente sean válidos y se puedan utilizar. Siguiente, por favor. Entonces, en principio está cada uno de este tipo de, digamos, como de la política general sobre datos abiertos. Los procesos que nosotros consideramos importantes hay que tenerlos ahí. Hay unas normas generales y unos procesos generales para poder acceder a ellos. Hay una custodia y un acceso. Eso es otro elemento que a veces se olvida. La custodia de los datos está en el Estado, a no ser que sea una entidad privada que hace una función del Estado. Y ahí hay una cosa que en algunos casos se olvida, es que hay un celo por el dato. La gente coge el dato y dice, es mío y no se lo presto a nadie. Y este tema lo que lleva es a mostrar que eso nunca debe existir. Que la noción del celo por el dato y la posibilidad de tener acceso a la información en la medida que sea pública y pueda hacer o generar un impacto importante para este caso en términos de salud es algo que debe trabajarse desde una perspectiva de apertura, como le decía ahorita el secretario, en términos de que uno no debe basarse en que el comportamiento con los demás se basa en la suspicacia y en la sospecha de delincuencia. El otro elemento son los usos potenciales de los datos abiertos que yo les quiero mostrar ahorita. Siguiente, por favor. Aquí lo que les muestro es cómo se hicieron las gestiones para acceder a los datos. Nosotros lo que hicimos en un momento, pensando en que los equipos psicosociales que deberían salir a la calle para hacer la atención del habitante de calle tenían que salir como astronautas, con toda la noción del riesgo y con toda la noción de la incertidumbre de cómo se podría llegar a manejar el riesgo. Nos imaginábamos cuál era la posibilidad
de que una población habitante de calle con alrededor del 5% de alojamiento disponible para la población habitante de calle iba a poder cumplir las normas de confinamiento, o bien podía llegar a cumplir las normas básicas de higiene y de distanciamiento, entendiendo cómo era la dinámica, y ahí se nos generaron unas alarmas importantes que nos llevó a buscar una estrategia específica de poder hacer los registros adecuados de cómo era la convivencia en el momento del cambio. El cambio del confinamiento y el solo hecho de la información de riesgo generó unos cambios en las dinámicas muy importantes, incluyendo el hecho que una gran cantidad de habitantes de la calle que antes no iban a los alojamientos fueron y los ocuparon y siguieron unos procesos específicos que se les daban en cada uno de los lugares, entendiendo que la mayoría estaba por fuera, pero a eso se le agrega una cosa aún más compleja de lo que sucedió. Es que nosotros veníamos recibiendo una gran cantidad de migrantes venezolanos en la ciudad que estaban por fuera del censo que existía en ese momento, pero también de la caracterización histórica que teníamos alrededor de lo que era habitante de calle. Y esa información nosotros no teníamos cómo registrarla, pero no solamente eso, sino las atenciones al habitante de calle estaban destinadas a esa población y no al resto. Ahí teníamos unos vacíos de conocimiento que, digamos, afortunadamente el inicio del proyecto se demoró, y se demoró porque nos permitió entender que el riesgo no era aquel que pensábamos originalmente. Una gran cantidad de expertos en infectología daban las posibilidades que existían de riesgo de contaminación y eran altísimas. Incluso se hablaba si se podía consentir a un perro o no en ese contexto. Afortunadamente las cosas van cambiando y cuando vamos a hacer la implementación del asunto nos encontramos con varios aspectos que son bien importantes. Siguiente, por favor. Lo primero es entender que los formantes para evaluar no eran suficientes para la información que considerábamos que se debería desarrollar y hubo la necesidad de implementar unos formatos para generar unos registros y un proceso de acompañamiento a los equipos psicosociales, tanto de integración social como de IDIPRON, entendiendo que existía un confinamiento de los equipos de salud pública que en ese momento estaban por norma, y entendíamos la necesidad de esos acompañamientos y de ese proceso de intersectorialidad de información para que nosotros lo registráramos. Ahora, en ese tipo de aspectos hay que entender que hay unas actividades propias del PIC, que es el Programa de Intervenciones Colectivas, que generan unos datos muy relevantes y muy valiosos que raras veces se han analizado. Son cosas que quedan muchas veces en los anaqueles de cada una de las estrategias, y en muchos casos cuando uno los va a solicitar se genera un proceso de gestión bastante irregular y equívoco para obtener la información, porque no está plenamente disponible para los funcionarios, sino hay que buscarlos en disquete o en algún computador del funcionario que quedó, y no existía en ese momento la relevancia. A eso hay que sumarle que las prioridades que existían en el momento de la pandemia no necesariamente estaban centradas en la población de la cual estamos hablando, sino en la globalidad. La ocupación de unidades de cama de cuidado intensivo era lo suficientemente importante para entender que allá podía llegar el habitante de calle o la persona más rica del país. Y en ese sentido la necesidad de entender la oferta y todos los mecanismos asociados a la atención directa requería ver cómo se estaba generando la atención, pero el otro elemento era cómo era el reclamo de la oferta del servicio que no encontraba por ningún lado el habitante de calle para resolver su asunto. Esos temas no fueron simples y también implicaba diseñar específicamente una forma de registro para los síntomas que podían encontrarse en los habitantes de la calle asociados al tema, pero por otro lado hay que entender la distancia que tiene el habitante de calle para la intervención estatal de cualquier servicio en ese sentido. No fue un contexto simple, y el proceso de recolectar la información fundamentalmente tenía que ver con el proceso de gestión y poder llegar a la ubicación necesaria. Por otro lado, es necesario entender que hay un tema en general en el sistema de salud, que son los RIPS. Los RIPS es, digamos, en general cómo reportamos de qué se enferma la gente. Y la pertinencia del reporte tiene que ver con todos los datos demográficos que tiene que ver con ese reporte como tal. En salud mental tenemos una gran deficiencia en el tipo de registro, no porque no existan unos parámetros adecuados, sino que el registro se hace de forma facilista poniendo cualquier diagnóstico similar al pertinente. Es decir, quien hace el registro del diagnóstico como tal no es el que generalmente incluye el diagnóstico en el registro RIPS, que podría llegar a tener un acceso universal, y el mismo
digamos, psiquiatra o médico general que haga el registro muchas veces hace unas interpretaciones por fuera de la pertinencia del registro. Me explico. Todos los diagnósticos en salud mental son por criterios diagnósticos, por definición. Y sobre eso todos tenemos críticas. Pero en general el sistema lo que terminaría teniendo que tener es que cumple con los criterios, entonces yo le pongo el diagnóstico. Si no cumple con el criterio, pues yo no le pongo el diagnóstico, pero no hago una modificación de los criterios para ponerle un diagnóstico, porque quiere decir que estoy utilizando más la semántica básica de entender qué es lo que le sucede a la gente. Y ese es un problema de gestión que requiere un trabajo bien importante. Y por otro lado, el otro registro que tenemos acerca de consumo de sustancias psicoactivas es el registro VESPA, que es un registro muy importante que arroja información pertinente y repetida mes tras mes, y hay unos análisis y unos boletines importantes. Sin embargo, el registro del VESPA tiene unas insuficiencias importantes alrededor de entender qué es lo que sucede con respecto a no solamente al consumo, sino a la característica del consumo problemático, que es el que implica mayores impactos en salud pública. Y todo este tipo de aspectos que estoy planteando acá muestra es la necesidad de generar ese tipo de registros que puedan llegar a tener acceso público. Siguiente, por favor. Bien. Aquí está, digamos, la referencia de lo que se hizo en la ruta de atención para la población habitante de calle. En términos generales, lo que estoy mostrando acá son las tablas alrededor de las características del consumo y los cambios que se dieron asociados a la presencia del COVID. Siguiente, por favor. Y esta es otra de los elementos que nosotros recogimos en este caso, que tiene que ver con mostrar la importancia de cierto tipo de sustancias psicoactivas que tienen muchos mayores impactos que otras, en las cuales han tenido, en el caso del bazuco, de la pasta base, una desatención universal por el país acerca de la importancia de entender qué es lo que le sucede a esas personas y por qué las personas que tienen un uso repetido desarrollan hábitos para vivir en la calle y cuáles otros determinantes sociales están vinculados a eso. Eso solamente son, digamos, unas de las digamos, gráficas, en este caso, que tenemos específicamente para eso. Nosotros tenemos la expectativa de poder divulgar este trabajo en los próximos meses para poder, en este caso, mostrar lo que existía en esta época, que es diferente a lo que existe hoy en día en la convivencia de habitante de calle alrededor del fenómeno que ocurrió. Siguiente, por favor. Ahora, en este caso lo que quiero mostrar es el valor también de recoger la información de las IPS y EPS que están prestando cierto tipo de servicios en cuyos datos también deberían ser de acceso público, porque están generando atenciones médicas y esas atenciones médicas, esas atenciones de salud, esas actividades asociadas al PIB en el caso de salud pública, pero en este caso de atenciones al POS, no tenemos acceso a la información para generar una planeación adecuada de dónde se deben concentrar los servicios, pero no solamente de eso, sino cómo deben modificarse. Siguiente, por favor. Y por último, uno de los datos que termina siendo muy valioso y lo que hemos podido recoger es que en la medida que hemos logrado hacer el seguimiento durante 3 años de los pacientes que están siendo atendidos en la Fundación La Luz, podemos ya señalar cuáles son las probabilidades de recaída y cuáles son las probabilidades de éxito en el curso del tiempo, dependiendo de la información que termine siendo registrada, y eso sí es importante divulgarlo, pero que se tenga acceso para el análisis, y ese análisis básicamente va a permitir hacer planeaciones adecuadas en la ejecución de las políticas públicas ya existentes o modificarlas. Bueno, eso era todo lo que tenía por decirles. Muchísimas gracias. Eso tiene que ver con el proceso de atención diferenciada. Ahí ya me gustaría también incluir el tema de la mujer. Es muy poco el trabajo que se ha desarrollado sobre el tipo de consumo problemático de salud mental en la mujer, ni tampoco se hace diferenciación clara sobre las atenciones que se dan. Ese es un rubro que nos hace falta.
sobre las atenciones diferenciadas para las personas con discapacidades en general en términos de salud mental, se adapta el lugar en la medida que el individuo tenga la necesidad. Pero tampoco hay un análisis básico sobre las diferenciaciones entre un punto y otro. Todos los servicios que yo conozco en términos, por ejemplo, de atención a personas con consumos problemáticos tienen, casi siempre que los he visitado, a alguien con dificultades importantes en la movilización. Y esas personas tienen unos cambios específicos en el tipo de programa, pero no hay un diseño preestablecido para ese tipo de elementos. Sobre el caso de los niños, un aspecto fundamental es que los niños no deben ser hospitalizados para rehabilitación. El elemento más grave que ha tenido el país y posiblemente el mundo es desescolarizar a los menores para ser atendidos. Esa es una falla garrafal. Y en ese sentido lo que se busca y lo que se ha promovido es aumentar las posibilidades de atenciones ambulatorias. Los programas generales que tenemos hoy en día deben procurar ir llevando paulatinamente, mejorar las atenciones ambulatorias y disminuir las atenciones hospitalarias de largo plazo, no solamente en adicciones sino también en salud mental, pero sobre eso hay que trabajar muchísimo y el registro de los datos abiertos nos va a permitir tener una mejor forma de analizar los datos y mejorar los planes hacia adelante. Listo, mil gracias, y su intervención me da pie para empezar con las preguntas de panel que habíamos planteado, y es claramente cuando vemos todas las experiencias, lo primero, y su merced nos lo dejaba muy en evidente, y es, detrás de esto, la clave del éxito está en el gobierno de los datos, y es que empecemos a entender cómo los estamos capturando, cómo los estamos gestionando, quién tiene acceso, bajo qué reglas, cómo los aprovechamos, es lo que nos permite sacar valor desde cada una de las esquinas en las que estamos hoy por hoy. Siempre digo, hoy por hoy a veces decimos es que estamos en un mar de datos, pero realmente el gobierno de datos es el único que nos permite no naufragar en ellos y tener como una ruta clara de cómo los aprovechamos, los gestionamos y demás. A mí me parece muy claro y me parece muy clave para todos los que nos están viendo y seguramente están enfrentándose a iniciativas de cómo tomar decisiones basadas en datos o cómo poner los datos al servicio del ecosistema. Muy rápidamente, y la idea es, vamos a empezar unas ronditas de preguntas donde es un minuto y medio ahí de respuesta de cada uno. ¿Cuáles son las claves para hacer gobierno de datos? Si en tus manos está Lina decir, haga estas 3 cosas en gobernanza de datos que es lo imparitable para que esto le funcione, ¿cuáles serían? Yo creo que primero, entender bien qué datos tiene uno, ¿no? Lo que tú dices ahora, entonces, antes el problema era que no teníamos datos, ahora tenemos una cantidad de fuentes de datos y es súper fácil irse a, las quiero todas aquí ya, y uno ni siquiera entiende bien qué le están diciendo esos datos. Nosotros en movilidad lo hemos visto porque hay muchas iniciativas ahora que están proponiendo utilizar, por ejemplo, datos de telefonía móvil, pero sin el análisis de realmente esto qué nos está diciendo, uno no puede sacar buenos indicadores o buena información para movilidad, ¿no? Termina uno, como tú dices, con una cantidad de datos, una cantidad de terabytes de información que no le sirven realmente. Lo otro es priorizar. Entonces lo mencionaba el secretario ahorita, pero por ejemplo, una cosa son los indicadores que nosotros sacamos al observatorio, que tratamos de cubrir como el interés que puedan tener distintos grupos de usuarios, pero el otro es, por ejemplo, nosotros como gobierno, como tomadores de decisiones, no podemos estar revisando 200 indicadores al día a ver qué hacemos. Nosotros tenemos que saber escoger 5, 10, por mucho 20 indicadores que nos digan realmente hacia dónde ir. Entonces necesitamos entender los datos, priorizar qué indicadores, qué vamos a medir y cómo. Y hay una parte que es súper cansona, pero realmente es necesaria para la gobernanza y todo el mundo le huye, pero es la organizada de bases de datos. Entonces entender, organizar, entender qué es lo que uno tiene, qué fuentes sirven, qué no, organizarlas, limpiarlas, hacerles un preprocesamiento, sobre todo ya cuando entramos a Big Data y eso, toca hacerlo mucho mejor, y porque si no nos pueden dar cosas que no nos sirven. Y por último, bueno, esta parte de priorizar para aprender a tomar decisiones basadas en datos. Mil gracias. Andrea.
¿Algún otro elemento clave a tener en cuenta? Sí, yo creo que hay un elemento clave que hemos encontrado mucho en el distrito y es la falta de estandarización y orden en la legislación alrededor del manejo de datos. Tenemos una ley de habeas data, tenemos una famosa circular que habla de cómo hacer el intercambio de información, pero no hay nada más difícil que firmar un acuerdo de voluntades para intercambio de información entre dos entidades del distrito. Eso es casi imposible, está la parte jurídica, está la parte de datos, está la parte del estadístico, está la parte del ingeniero, y lo que alguien mencionaba también es que cada quien se cree dueño de su dato, ¿no? Entonces eso ya es un impedimento difícil para poder acceder. Otro punto es conocer lo que ya se viene haciendo. Bien lo mencionaba el secretario, y es que cada vez que llega una nueva administración, creo que ahora sí trae la verdad absoluta y revelada acerca de cómo manejar datos. Yo creo que al menos en el distrito lo que ha venido haciendo la red distrital de observatorios, lo que ha venido haciendo el IDECA, lo que ha venido el portal de datos abiertos Bogotá, ya es un muy buen piso para seguir haciendo cosas. Y el tercer punto es, yo creo que también con esto del interés y la voluntad política del manejo de información, entender que los observatorios no son repositorios de datos, ¿no? Un observatorio no es un lago de datos, no es una base de datos, no es solo el dato por el dato, ¿no? Sino que es realmente casi que el centro de pensamiento de cada una de las entidades que le permite tomar información para tomar decisiones con evidencia. Yo creo esas tres cosas. Mil gracias. Secretario. Yo creo que saber decir que no. En esto hay demasiadas ambiciones y los científicos de datos, Felipe, nos prometen a los tomadores de decisiones, y esta broma me la han oído muchas veces, que vamos a vivir en el cielo, y en realidad no es así, vivimos en el infierno. Nosotros tendríamos que acotar las cosas que vamos a buscar, porque claro, como las fuentes son una brutalidad y cada quien piensa que tiene una fuente buena, uno tendría que aprender a decir que no, vamos a trabajar con estos, dejemos de ser tan ambiciosos en materia del alcance y vamos a decidir que para la construcción de este indicador no vamos a tener sino estas 4 fuentes durante 6 meses siquiera, y no tocarlos, y trabajar solamente con unas cosas, o sea, ponerle una cota a lo que es salir a la búsqueda del dato. Claro, necesitaríamos que fueran buenos, de buena calidad, que legalmente se pudieran hacer, pero saber decir que no, porque eso se vuelve la hora de llegada. Mil gracias. David. Bueno, yo creo que es muy importante la estandarización, básicamente que haya unas reglas claras como recomendaciones. Hoy en día existen el Plan Nacional Estadístico, el Plan Estadístico Distrital, una cantidad de elementos que nos han ayudado a estandarizar la red de observatorios, que eso ha sido súper útil. La montamos nosotros desde hace más o menos unos 4 años. Y ha sido un elemento donde ha permitido que se estandarice información y muchos, digamos, se copien de las buenas prácticas. Y otro elemento que creo que es fundamental en un buen gobierno de datos es la comunicación del dato. Si el dato no se comunica, de alguna manera no existe, aunque el fenómeno sí existe. Y definitivamente el tema de saber comunicar la información es vital. O sea, la manera en la que nosotros sepamos poner a disposición del científico, del ciudadano, del taxista, del empresario, del emprendedor, de la persona que está ejerciendo alguna actividad económica en la calle, la manera que sepamos comunicar la estadística de alguna manera determina su verdadera utilidad. No importa si nosotros logramos resolver los grandes problemas legales, no importa si nos gastamos 20.000 millones de pesos recogiendo grandes encuestas y demás. Si al final del día no masticamos esos datos para el que los va a leer, fracasamos completamente en el proceso de gobierno de datos. Mil gracias. Pablo, ¿alguna otra? Pues ahí copiándome un poco de lo que acaban de decir, la parte de la estandarización me parece muy importante, y además entender que hay una gran cantidad de información que todavía no sabemos cómo se registra, sobre todo en términos de salud mental. La cuantificación siempre tiene cierto tipo de limitaciones porque se espera tener mucha más expansión sobre las explicaciones, se espera tener cierto tipo de elementos cualitativos que muchas veces no están bien, no se puede lograr reflejarlos bien en términos numéricos o en términos de datos como lo estamos considerando en este momento. Y en ese sentido, el desarrollo del tipo de registro que tenemos que lograr y al mismo tiempo los formatos que debemos desarrollar es un proceso de gestión que creo que debe mejorarse al menos en este contexto. Mira, yo me meto como respuesta de panel, y simplemente yo creo que adicionaría 2 cosas. Y una es el tema de
talento para usar los datos. Y es decir, cada vez tenemos que preocuparnos más porque todos tengamos esa cultura de datos, por ejemplo, desde el sector público. Hay veces se le está dejando la tarea a los científicos de datos, a los de las oficinas de tecnología, a los de las oficinas de planeación, y lo cierto es que hoy todos deberíamos tener unas capacidades básicas para saber cómo aprovechamos los datos, para poderle dar sus justas proporciones, para no creer que me van a ir a resolver todos los problemas que puedo tener. Y uno que viene hablando mucho la literatura en términos de datos es, y tener mucho cuidado con el tema de correlaciones y causaciones en tema de datos, ¿no? Porque hay veces esa parte en el gobierno de datos se está olvidando y es el para qué y cómo los voy a leer, y entonces empiezo a tener unos hallazgos desacertados que no me generan el valor que estoy esperando. Aprovechamos y nos devolvemos si quiere de aquí para allá para optimizar la gestión del micrófono, pero otro de los elementos que uno se plantea es, bueno, ya creo que tenemos claro la relevancia del tema. Aquí vimos 5 iniciativas que son claramente muestra de esto, para qué sirve y cómo debe hacerse. ¿Qué sectores en el país o en el distrito deberían ser aquellos que jalonen más la tarea de datos abiertos, de gobernanza, de poner esto al servicio de la transparencia y que por ahí en la experiencia de todos veamos que son los que más deberían trabajarle al tema? Pablo. Bueno, es muy importante los datos de salud, en términos generales, sobre todo por contextos de comportamiento en general, pero los temas que tocaron ahorita son todos muy, muy relevantes. Tal vez estoy sesgado por el hecho de ser médico, pero el tema de información sobre la salud es muy importante, sin desconocer la importancia de la movilidad, que es radical para toda la planeación de vida. Yo creo que hay unos aspectos de carácter ambiental que también deben ser importantes tener en cuenta, no solamente por el comportamiento individual, sino también por las proyecciones individuales y familiares que se tienen hacia adelante. Y yo creo que todas las opciones que se han presentado acá deben apuntar también para recoger datos en el sentido ambiental, para generar comportamientos adecuados en términos de comportamientos prudentes para la conservación del medio ambiente. Bueno, yo creo que a nivel nacional la rectoría sin duda la tiene el DANE. Por eso existe el Plan Nacional Estadístico y sin lugar a dudas son las reglas con las cuales todo el país, especialmente quienes manejamos datos de registros administrativos que son públicos y quienes manejan datos al nivel oficial deberán regirse. Y a nivel local pues existen los planes distritales, municipales y pues, locales de estadísticos. Y yo creo que en el distrito se ha creado una muy buena institucionalidad en torno a los datos, ¿sí? La Comisión Intersectorial de Información y Estudios Estadísticos, si la digo mal me disculpan, creo que ha cogido una muy buena forma, ha estado precedida en su Secretaría Técnica por Planeación, y yo creo que esa es la entidad junto a la Alta Consejería que definitivamente debería dar unos lineamientos hacia todas las entidades, porque cada uno se encarga del componente misional, de salud, movilidad, mujer y demás, pero yo creo que en los distintos territorios Planeación es quien tiene que tomar esa tarea de dar algunos lineamientos, reglas para la recolección de información, su uso y estandarización sobre todo. Gracias, secretario. Pues para mí lo fácil es también decir salud. En salud, en medicina, hace unos 20 años más o menos, nos creamos una corriente del pensamiento que se llama medicina basada en la evidencia. Porque cada uno tenía una escuela distinta y tenía la casuística para justificar que yo utilizo un antibiótico y yo utilizo otro, yo utilizo un antidepresivo y yo utilizo otro. Y entonces empezamos a hacer metaanálisis, meterle mucha información y tener la mejor información disponible. O sea, es una barbaridad que hayan dicho que la ivermectina servía para el COVID. Pues, y fácilmente en este salón hay muchas personas que todavía lo pueden creer. O sea, lo que se puede hacer con los medios de comunicación es una locura, sin que haya datos duros que lo soporten. Pero yo no resisto la tentación, Felipe, de decir que la única manera en que la democracia va a sobrevivir es soportando sus decisiones en datos. Empezaba con eso, con la suspicacia que tiene la ciudadanía alrededor de las motivaciones de nuestra toma de decisiones. Hoy la democracia está en crisis. Hoy la democracia está en crisis por proyectos populistas. Y la democracia solo prevalecerá en la medida en que utilice datos duros para demostrar la toma de decisiones. Por eso, para mí, el tema de la información y del manejo de datos abiertos es una construcción de democracia.
Yo estoy de acuerdo en que tienen que ser las oficinas de planeación quienes estén en cabeza del tema. Yo me imagino un planeación nacional siendo quien dé como línea a nivel nacional, un planeación distrital dando línea a nivel, digamos, local, pero yo sí creo que salud son los más avanzados en estos temas. O sea, no es gratis que los fenómenos de violencia, que los fenómenos de siniestralidad vial, que incluso los fenómenos de violencia intrafamiliar se manejen con modelamiento epidemiológico, porque es que al final lo que se ha visto es que muchos de estos fenómenos violentos tienen una base epidemiológica que puede terminar siendo, digamos, interpretada a través de estos modelos. Y creo que también salud, por la cantidad de información que tiene en Bogotá al menos, debería ser un modelo a seguir. O sea, casi que uno debería crecer de una forma exponencial partiendo de los modelos y de los sistemas que ya tiene alguien como salud para poder hacerlo. Seguramente, por ejemplo, en el caso de mujer, los mejores registros que hay son los de las mujeres en los sistemas de salud. Porque es que, o sea, incluso hay una experiencia que es buenísima, que es que nos damos cuenta en la Secretaría de la Mujer que las mujeres que son víctimas de delitos sexuales no entran a CIEDCO, sino entran a los hospitales. ¿Qué hacemos? Ponemos mujeres de la Secretaría de la Mujer, abogadas que están en los hospitales atendiendo a estas mujeres que por alguna razón después no hacen esto. No nos damos cuenta de eso ni por los sistemas de información de la Secretaría, ni por los sistemas de información de la policía ni de fiscalía, sino de salud, ¿no? Entonces yo sí creo que, aunque la cabeza puede ser planeación, creo que el mayor logro y el mayor avance puede estar en los temas de sistemas de salud. Muchas gracias. Lina. Sí, a mí me llama la atención también que sea planeación quien lidere como todos estos esfuerzos, sobre todo de estandarización, y yo creo que hay un reto grande ya cuando hablamos de diferentes sectores, y es lograr tener datos, que no solamente todos los sectores tengan buenos datos, como dices tú, y como dijeron, salud tiene una cultura del dato impresionante, movilidad recientemente la ha agarrado bastante, pero también datos que se puedan comparar y se puedan unir y complementar entre sí. Lo mencionaba Andrea, y es que muchas entidades o muchos sectores no recogen información ni siquiera segregada por sexo. Tenemos otro tema, podemos estar usando diferentes unidades territoriales, que pasa mucho. Y, por ejemplo, en la pandemia nuevamente ocurrió que otros sectores como desarrollo económico, como salud, empezaron a buscar la información de movilidad, porque movilidad era la que tenía los datos de dónde hacia dónde podía estar llevando la gente el virus. Y entonces ahí, de nuevo, es muy importante lograr tener bases de datos, tener datos, conjuntos de datos que se puedan unir, comparar y complementar entre sí, porque realmente pues de eso se trata, como la gestión administrativa a nivel distrital, lograr esa complementariedad de todo el saber que tiene cada uno de los sectores. Los datos se enriquecen intersectorialmente y se enriquecen entre los datos públicos, los datos privados, y se enriquecen gracias a la cultura de datos que todos tengamos desde nuestros distintos roles. Nos quedan 3 minuticos para cerrar el panel, entonces yo lo único que quisiera, le doy la palabra cerrando, ya me deja esta tanda y ya lo atendemos. Sí, pero 30 segundos, por favor. Justo yo creo que ese es uno de los valores. Decisiones basadas en datos son mucho más difíciles de echar para atrás, porque ya no son decisiones de cabeza de alguien o de una intuición de alguien, sino de la evidencia de los entornos en los que estamos. Una última reflexión, Lina, simplemente para todos los que nos siguen todavía hasta ahora. ¿Cuál es ese mensaje para fortalecer los observatorios, los datos abiertos, la toma de decisiones, como los elementos que nos permiten generar confianza, construir un gobierno abierto que permite tener ciudadanía informada, que es co-creadora de la ciudad y que es corresponsable de todo lo que hacemos? Yo creo que, de nuevo, desde el punto de vista de la administración es muy importante el tema de la transparencia y el tema de la participación. La transparencia, digamos, ahorita nosotros estamos entrando en un reto en el que tal vez empezamos a buscar nuevas fuentes de información que a la gente le preocupan mucho porque tienen preocupaciones sobre su privacidad, que son muy importantes. Entonces es importante ser muy transparente en cuanto a
qué datos estamos recogiendo y para qué los estamos utilizando, ¿no? Si nosotros decimos que los estamos utilizando para mejorar las frecuencias del Transmilenio, de pronto la gente está más dispuesta a entregar ciertos datos. Si le decimos, a mí no me interesa quién es usted, ni cómo se llama, ni cuál es su número de cédula, me interesa saber a qué hora se sube a la estación, entonces es un poquito, esa transparencia es bien importante para lograr, de nuevo, como que la ciudadanía se apropie de la información y lograr tener mejor información, y de nuevo la participación, es súper importante saber qué le interesa a la gente, qué es lo que quiere la gente, de qué se puede apropiar, qué datos están buscando los medios, los diferentes actores. Entonces también lograr eso y estar muy abiertos a, por ejemplo, las respuestas que nos puede dar la gente una vez uno saca los datos. El día del lanzamiento del observatorio teníamos una discusión así de, cuando uno saca datos, corre el riesgo de que se los respondan, ¿no? Y les digan, no, pero vea, ustedes no se han dado cuenta de esto. Y eso es bueno, también lograr que la gente se apropie y le diga a uno eso y uno diga, venga, gracias. Y tomarlo no como un ataque, sino como co-creación. Me parece esa parte bien importante. Gracias. Andrea, el mensaje final. Bueno, yo soy una fiel creyente de que la información es participación, ¿no? O sea, muchas veces las personas consideran que solo estando en un espacio de participación está siendo uno consciente de sus necesidades, ¿no? Cuando uno levanta una línea base de una política pública de mujeres y equidad de género, está teniendo información de qué es lo que está haciendo que las mujeres no lleguen a cubrir las brechas de sus derechos. Entonces yo creo que es muy importante, y creo que en eso nos ayudó mucho la pandemia, en que las personas sean conscientes de la información para la toma de decisión. Yo estoy muy de acuerdo contigo, y es, muchas veces nos quedamos con el dato por el dato y no le damos a las personas la respuesta a lo que ella nos dio como una necesidad en algún momento. Entonces creo que parte de lo que hace falta en los observatorios en general es no solamente visibilizar el dato, sino qué se hizo con ese dato, ¿no? Muchos de los observatorios que tenemos son misionales estrictamente, no amarramos todavía con los temas administrativos, o sea, no sabemos que el hecho de saber que aumentó 230% las llamadas de línea púrpura la primera semana de pandemia hizo que aumentáramos al doble el número de mujeres que están atendiendo la línea. Eso no llega a conocerlo la ciudadanía. Entonces creo que una parte que nos hace falta es empezar a retribuir a la ciudadanía lo que está pasando a través de la información que ellos mismos nos brindan. Yo, rematando, quisiera meter en el debate la condición de los datos subjetivos y de los datos objetivos. Yo tengo un sesgo brutal hacia los datos objetivos, pero sé que hay unos datos subjetivos que tienen un valor brutal, y cuando hablamos de salud mental, por ejemplo, pues, y en inmunología, no hay un diagnóstico, no hay una prueba diagnóstica perfecta para algunos síndromes que nosotros tenemos. Entonces, hoy por hoy, la mayoría de los gobiernos se evalúan con encuestas de opinión, y yo pienso que las encuestas de opinión es de los peores inventos que hemos tenido para el ejercicio del poder, porque la gente ya no hace lo necesario, sino lo que a la gente le gusta, y ahí hay un problema muy tenaz a la hora de uno entender sus responsabilidades. En el Ejecutivo, si ustedes quieren hacer parte del Ejecutivo alguna vez, y probablemente lo hayan sido o lo quieran volver a hacer, en el Ejecutivo uno no llega a planear mucho, uno llega a ejecutar, de ahí el nombre, ¿sí? La gente espera que uno haga cosas, que la tenga clara. No se puede soportar solamente en que seamos intuitivos y demasiado listos, aun cuando todos nos creemos demasiado listos. El dato tiene que estar allí para darle validez a las decisiones que nosotros estamos tomando. De modo que el tema del ejercicio del poder debería estar siendo evaluado permanentemente con el tipo de datos que soportan la toma de decisiones. Yo me voy más por ahí. Bueno, hay un componente importante dentro de esa capacidad que tenemos nosotros dentro de los observatorios para simplificar la información. Yo creo que para mí ese es el elemento más importante en función de quién es nuestro público. Porque yo no le puedo pedir a un empresario que está trabajando de 7 de la mañana a 6, 7 de la tarde, de la noche, que de alguna manera adquiera elementos de una cultura estadística, aprenda a diferenciar una correlación de una causalidad, y de alguna manera sí tengo que tener un componente fuerte de simplificación y también de ética a la hora de mostrar el dato, porque al final del día la manera en la que uno lo proyecte, lo muestre, se lo entrega a la ciudadanía es manipulable, ¿sí? A veces intencionalmente, a veces sin intención,
a veces simplemente desconociendo que detrás hay un sesgo. Entonces yo creo que uno dentro de los observatorios somos los dueños de una información o somos los que procesan una información y tenemos la responsabilidad de ponérsela a la gente en lenguaje que entienda, y yo creo que ese es el gran éxito de un observatorio. Yo creo que los observatorios que más éxito tienen son aquellos que uno tiene un tema obviamente interesante, como el caso de Salud Data, que sin lugar a dudas por una causa muy desafortunada se volvió el más interesante de todos, pero definitivamente en la medida en la que el dato sea simple y útil y la persona lo coja inmediatamente, lo pueda procesar y entender y demás. Uno tener que bajar el Excel, hacer el procesamiento, eso acaba con la intención de un ciudadano promedio de entrar a un observatorio y leer. Entonces esa simplicidad y la ética detrás para mostrar el dato con parcialidad y neutralidad para quienes han estado en lo público, están en lo público, y quienes tenemos una responsabilidad con lo público, como nosotros en la Cámara de Comercio, es fundamental. Bien, bueno, voy a decir una cosa que es de alguna manera conflictiva y es compleja en su posibilidad de desarrollo, pero tiene que ver con, en salud nosotros tenemos una gran cantidad de datos. Todas las personas que hacen atenciones en salud, cualquiera que sea la actividad, generan un dato y es un dato que queda registrado. Pero en un grupo de personas importantes, el registro del dato y el reporte del dato es lo que fundamentalmente hace que le paguen su plata. Y eso es un conflicto gigantesco sobre lo que se genera alrededor del tema. No es tan fácil hacer una diferenciación sobre los datos válidos o no válidos cuando estamos en esta perspectiva. Y desde esta posición que alcanzo a observar, sí se debe buscar un mecanismo diferente en la forma que se contrata a las personas con respecto al registro de los datos. No solamente porque puedan estar falseados, sino porque ese dato termina siendo propio, porque es con lo que me pagan, este es mi trabajo, y eso también implica un celo, y ese celo termina no compartiéndolo, sino solamente con un grupo muy especial de individuos que hace que no trascienda la información y esa información no llegue a las personas que deben tomar las decisiones posteriores a analizarlas. Yo creo que eso es clave, los incentivos alrededor de la gestión de los datos es algo que siempre va a ser bien complejo, bien retador. Muchas gracias por la participación en el panel. Para mí es supremamente relevante. Nosotros, cuando hacemos el planteamiento de Bogotá como un territorio inteligente, existen 1000 marcos de referencia, pero yo siempre trato como de simplificarlo en términos de, también un territorio inteligente coge los datos y los pone al servicio de nuevas oportunidades, nuevas capacidades, más calidad de vida y empoderamiento de sus ciudadanos. Si uno nunca pierde eso de vista, genera mejores servicios, toma mejores decisiones, activa mejor el ecosistema, y el resto son juguetes y arandelas. Ahí están todas las tecnologías emergentes, están todo lo que podemos convocar, pero simplemente quisiera redondear diciendo que todas estas experiencias nos muestran que todo cobra sentido cuando tenemos un propósito claro al que queremos ponerle los datos, sea a propósito de legitimidad, sea a propósito de gobernar distinto, sea a propósito de cambiar las decisiones diarias de alguien. Y yo creo que ha sido muy significante estas experiencias que hemos visto hoy. Un saludo muy especial a todos los que están conectados y le cedo la palabra a su merced para cerrar el panel. Si quiere, entonces ahorita cruzamos datos para confirmarle ese dato, porque no tengo exactamente el valor, pero probablemente sí. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron y siguen conectados, a quienes estuvieron acá presentes en el auditorio, a Lina, a Andrea, al secretario Alejandro, a David, a Pablo y por supuesto a Felipe, el alto comisionado que moderó este panel, unas precisiones muy adecuadas sobre estos conceptos que esperamos los hayan podido apropiar: gobierno abierto, transparencia, integridad y no tolerancia contra la corrupción. De esta manera damos fin a esta jornada de la Semana de la Transparencia 2021. Mañana seguiremos con más actividades, así que sigan toda la agenda en la página de la Secretaría Distrital de Salud, www.saludcapital.gov.co. A todos ustedes muchas gracias y feliz tarde.